Bienvenidos a Super Humano, un podcast dedicado a la obra de Tom King. Bienvenidos a un nuevo episodio de Superhumano. Mi nombre es Eduardo. El día de hoy es un programa especial por varios motivos. El primero es que del terceto que usualmente estamos en el podcast estoy solo porque, bueno, Far todavía no puede y Lucas está en sus merecidas vacaciones. Y tenemos un invitado, a nuestro amigo Hernán, que ya nos acompañó en el episodio de Rorschach. Después vamos a poner todas las redes sociales de Hernán y ya en el otro episodio también dijimos todo lo que hace, que es un montón. Y bueno, también está en el blog sobre historieta, así que ahí también pueden ubicarlo. ¿Por qué es especial? Porque vamos a tocar en el día de hoy la primera historia publicada de Tom King. Como ya contamos en otras ocasiones, Tom King primero saca una novela y esa novela, luego de esa novela saca la primera historia en un one shot llamado Time Warp de Vértigo en el año 2013. Esta historia se llama It's Full of Demons, está lleno de demonios, y es Tom King y con Tom Fowler en dibujo y Jordi Belair en color, que Jordi Belair, si ustedes se acuerdan, ya lo acompañó en un montón de historias. Así que sin más, le damos la bienvenida. Hernán, muchas gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio. Gracias a ustedes por la invitación. Y un placer, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Viste que esta historia, si bien es corta, son 8 páginas, ya va mostrando indicios de lo que va a ser Tom King más adelante. Ya va mostrando algunas cositas. Así, antes de empezar a meternos, ¿qué te pareció al primer contacto que tuviste con la historia? De eso que decís, totalmente de acuerdo. Me parece que sí hay, por ejemplo, una preocupación, por ejemplo, por lo formal, que es algo que yo en las historias que he leído, digamos, él suele estar bastante preocupado cuando trabaja, sobre todo quizá una obra más bien cerrada, ¿no? Sí. Preocupación por lo formal, por cómo se organiza la página, ¿no? Por ciertas resonancias, construir ese tipo de juego formal, pero digamos siempre aplicado a la historia, ¿no? O sea, en función de lo que quiere narrar, digamos. Me parece que eso es una primera instancia. Después me parece otra cuestión sí importante, bueno, la profundización en esto que le da el nombre a este podcast, digamos, que es en la humanidad de los personajes, ¿no? Acá creo que en el personaje de Paula está centrado, digamos, en esa preocupación o esa forma de meterse, digamos, en los sentimientos de una persona, en los sufrimientos que tiene, en cómo afronta ciertos problemas que le van sobreviniendo, digamos. La cuestión de la salud mental, que es algo que ustedes han trabajado también, ¿no? Sí. Y ya que la trajiste a Paula, que es el personaje principal de esta historia, una historia que va desde 1901 a 1956, recorre la vida de Paula y que es una vida trágica. Comienza con una muy linda escena que ella está jugando con el hermano, con Addie. Están jugando el sheriff y los indios persiguiéndose y bueno. Y en un momento se abre el tejido de la realidad y vemos salir de esa quebradura del tejido, vemos salir una persona con un traje medio ciencia ficción y le pega un tiro al pibe, lo mata a sangre fría, dice unas palabras que después vamos a comentar sobre eso. Parece un lenguaje extraño, en realidad es una deformación del inglés. Y ahí comienza la tragedia en la vida de Paula, porque empezamos a ver, bueno, cómo la familia se enfrenta a esta pérdida. El padre es un tipo muy violento. De hecho, en las próximas viñetas, cuando ella está hablando con el padre, tiene un ojo hinchado, seguramente es como que sufre violencia, de la misma forma que trata a la otra mujer que está en la casa. Y lo primero que dice Paula es que fue un demonio, ¿no? Claro, porque obviamente fue algo tan extraño para ella que lo único que le viene a la cabeza es que es un demonio. Está yendo también el tema de la religión, que es tan usual en Tom King. ¿Sí estás de acuerdo con eso? Viste que él
constantemente la religión está muy, muy ahí. El catolicismo o el cristianismo, no sé bien cómo en Estados Unidos, viste que hay diferentes ramas de la religión y no sé exactamente de cuál él es devoto. Sí, pero algo, digamos, de lo espiritual, podemos decir, ¿no? Como de la preocupación espiritual, pero efectivamente muchas invocaciones, digamos, Cristo, ¿no? Se menciona como está, digamos, esta preocupación, digamos, creo que también sí, por algo que no se termina de entender bien, ¿no? Entonces me parece que un poco va por ese lado. Sí, malo después que aparece de trasfondo también me parece a mí lo político, ¿no? Es algo que está trabajado acá, me parece muy bien en esta historia, entre lo personal de ella y lo político que va como es el trasfondo, ¿no? Del mundo. Claro. Y entonces ahí creo que lo religioso entra, porque eso es cómo hago para entender el mundo a veces que se me escapa, ¿no? Van pasando cosas, todo, y creo que ahí entra en eso que vos decís. Claro, lo político, como ya lo hablamos en muchos episodios, es primordial en la obra de Tom King. De hecho, ya vamos a hablar de eso este año. Tenemos la super postergada Omega Men, la teníamos que haber sacado hace como un año, la fuimos postergando, y es una obra donde lo político es súper importante y que vamos a tratar de eso. Y bueno, en la historia, como contando, ella se enfrenta, a la violencia de la familia, el padre que le matan al varón y le dejan a la nena, que encima el padre dice que no está bien, que es una tonta, ¿no? Que tuviera algún tipo de problema mental, más allá del que tiene realmente, que sería como, no sé, como un síndrome postraumático, una cosa así, porque quedó totalmente mal después de ver lo que sucedió con el hermano. Y después de esta escena donde ella afronta a la familia, toda esta situación familiar, pasamos a 1917. 1917 ya hay en una viñeta que está la guerra, la primera guerra, ¿no? Está en marcha, que dice, en la primera viñeta ella dice, quizás me hubiese tenido que unirme a la guerra. Ahí todavía no tenemos real dimensión de quiénes son los que están en la guerra o quiénes forman parte de los dos. Y acá es el primer quiebre de la historia, porque como ella sigue insistiendo que lo que sucedió con Adi es obra de los demonios, la internan en un instituto para gente enferma mentalmente, neurológicamente. Y ahí acá es donde empieza realmente su debacle, porque los tratamientos de esa época, digamos, no era... El acercamiento a la salud mental era muy distinta. Sí, por eso me parece que está bueno cómo va o sea, las 3 primeras páginas, ¿no? Son el momento de 1901, digamos, con el asesinato del hermano, que no se va entendiendo muy bien, salvo este episodio, que obviamente ella ve que ocurrió realmente, y los demás, como no lo vieron, entienden que ella tiene algún tipo de problema, ¿no? Entonces, y esto degenera en esto que decís vos, que la terminan tomando por loca, ¿no? Es un poco esta historia como de alguien al que nadie le cree algo que realmente pasó. Entonces es bastante terrible, y efectivamente ya termina internada. Y esas 3 primeras páginas, después cada una de las páginas que queda, un poco lo que yo decía de los juegos formales, cada página es un año, ¿no? Entonces empieza como salto, pasa a 1917, después pasa a 1935, donde ella sigue justamente internada, y vemos cómo le administran electroshock, ¿no? Electroshock, que decías vos recién. Pero hay un cambio, que ella en todas las viñetas lo que repite es: no hay demonios. O sea, no hay demonios. No sé, quizás lo expresa porque quiere dejar de ser torturada con este tipo de terapia, o directamente porque en ese momento lo cree. Pero esas viñetas, sin embargo, visualmente son muy poderosas, porque te van mostrando paso por paso lo que es la terapia de electroshock, donde es totalmente brutal. Y también en estas páginas lo que podemos ver es que ya tenemos un poquito más claro lo que es el trasfondo político. Vemos que la figura de Stalin está trabajada como si fuera un loco que quiere dominar el mundo, que quiere llevar el mundo a una guerra para dominarlo. Y la Liga de Naciones, que en ese momento no sabemos exactamente qué es, pero
sospechamos que, bueno, es un conjunto de naciones que van a contratar de contrarrestar a Rusia. Claro, que ahí, digamos, sí, eso claro, después lo vamos a charlar, claro, cuando ya termina, ¿no? Porque pone que la Sociedad de Naciones, la Liga de Naciones, va a durar, digamos, hasta el 46, hasta que después se arma la ONU, digamos, ¿no? Entonces acá todavía, pero se están diciendo unas cosas que son un poco raras, digamos, que no se terminan de entender en función de los años históricamente hablando, ¿no? Que vienen ocurriendo. Claro, acá nos da un indicio de que quizás la línea temporal haya cambiado o que no sea el universo en el que usualmente podría haber sido contada esta historia. Porque, bueno, ya como dijimos, está el que está puesto en un lugar de conquistador o de loco es Stalin. Ahí, bueno, como bien vos dijiste, ya pasamos a otra etapa de la historia, que es 1944. 1944, ahí tenemos a Paula, fue dada de alta de la institución y se ofrece como enfermera para la Segunda Guerra. En la Segunda Guerra. Y es rechazada debido a sus antecedentes psiquiátricos. Eso es muy duro quizás para ver desde el punto de vista de quien venía con esa idea desde un principio y que quizás su único aporte a vengar, no a vengar, pero sí ella se siente responsable en parte por lo que le sucede al hermano, entonces es una forma de buscar un poco de consuelo en eso. Y también ahí vemos, bueno, ahí vamos viendo que hay un recorte de diario que da una idea sobre la segunda batalla de Stalingrado, ahí ya tenemos otro dato, y que el comandante, suponemos que es en Alemania, por lo que se ve, y el comandante, bueno, es judío, quien le rechaza le rechaza el ofrecimiento para ser enfermera. Lo interesante, el detalle, que no sé si habrá sido buscado a propósito, es que los colores de la kipá que tiene puesto el comandante es la bandera de lo que sería lo que iba a ser la Unión Europea tarde. Es el círculo amarillo con azul. Quizás tenga alguna en la religión tenga algún otro sentido, pero es lo que pude asociar. Sí, ahí claro, en lo que vos decías, lo de Stalingrado es importante porque dice, ¿no? Como dice, en reconocimiento del servicio prestado a Alemania, ¿no? En la victoria de Stalingrado, y sabemos que justamente es la gran batalla que condena, digamos, a la Alemania nazi, ¿no? La derrota, digamos, empieza su derrota, podemos decir. Entonces acá ya entendemos que efectivamente cambió todo y lo confirmamos, como decís, ¿no? Con el soldado con la kipá. Exactamente, con el soldado con la kipá, y ahí ya saltamos a 1946. Hay una pequeña viñeta con un periódico donde dice que Rusia se rinde y que la Liga de las Naciones declara una nueva era para la paz. Y ahí vemos a Paula anciana con una botella en la mano. Es como que da a entender que ya directamente ya pasó al alcoholismo, con un comportamiento medio maníaco, ahí agarrando a la gente, hablándole sobre Adi, sobre los demonios. Es como que luego de haber salido de la institución y quizá después de haber sido rechazada, es como que todo eso volvió de la peor manera. La verdad que es como que no encuentra la caída en la que el personaje de Paula comienza desde la segunda página prácticamente, es como que no encuentra final, ¿no? Es una caída constante con el personaje. Y bueno, y seguimos repitiendo la palabra de demonio, y había que pensar también el significado, ¿no? de demonio en todo esto, porque si bien al principio es un significado literal, quizás haya otras cosas. El demonio como la maldad, pero no solamente la maldad encarnada como podría ser en esta historia también Stalin, sino la maldad desde todo
la maldad de la guerra y desde todos los puntos, ¿no? De todos los componentes de quienes son parte de esta guerra. Porque más adelante, ya sobre el final... Ay, perdón. Sí, ahí perdón, porque tú decís esto, y ahí también ya dice, es lo que decía mi padre, ¿no? Los demonios estaban viniendo, extranjeros, judíos, demonios. La idea de la demonización del otro, ¿no? Está como un resabio de lo que el padre decía, pero que aparentemente no se cumplió, digamos, en la masacre, digamos, de la Segunda Guerra en principio. Pero está el discurso de la demonización de los judíos, ¿no? Y es importante eso, porque en la última página de la historia está ya realmente una Paula anciana que está viendo un reportaje televisivo a Eisenhower, es 1956, están hablando, bueno, sobre el proceso de paz, ¿no? que derivó todo, y hay alguien golpeándole la puerta del otro lado porque si no paga la habitación no puede estar, mientras vemos que Paula con un cinturón, que eso me llamó la atención, no sé si es algún cinturón del padre, quizás, algún tipo de... hace una horca y se termina colgando. Y tenemos este reportaje a Eisenhower, en el cual, si bien está subtitulado, cuando leemos en la viñeta lo que él está diciendo, él es el mismo tipo de lenguaje que usaba este personaje que mata a Adi en la primera página, dando a entender que podría haber sido él, y cierra todo cuando en la anteúltima viñeta le dicen a Paula, Miss Hitler, usted debe pagar. Y ahí terminamos por cerrar el círculo de quién es Paula y por qué la historia es diferente. Porque Adi es Adolf y es quien fue asesinado, y de esa forma hicieron prevenir la Segunda Guerra, cosa que al final no sucede porque digamos que la historia, esta persona, ¿no? Este ser malévolo que ocupaba ese lugar, el de Hitler, hay otro. Es como que la historia de la violencia se repite más allá de quién es el protagonista y quién es el que la lleve a cabo. Bueno, y también Eisenhower obviamente tiene su ¿no? Tiene su componente dentro de esto. Es como que la violencia y los demonios están en todos lados, no solamente de un lado o del otro. Porque ya lo vimos en Tom King, en Sheriff de Babilonia. Donde Sheriff de Babilonia, vos tenés lo que son los contratados por el gobierno de Estados Unidos para estar ahí en Irak y en Bagdad y llevar a cabo todas esas operaciones medio oscuras, la CIA, y están los locales. No hay buenos y malos. No existe el bueno y el malo. Y no está diciendo la CIA es buena porque liberó todo esto. No, te muestra el lado horrendo de todos. Y es algo que también suele hacer Tom King. O sea, él, en base a su experiencia como agente, los tours que hizo, vio en primera mano cosas que deben ser terribles de ver. Y que bueno, sabe que la maldad o lo gris, no hay blanco ni negro, sino lo gris está en todos lados. Sí, pero también a mí me parece eso, que como una obra, digamos, pequeña y breve como es muy interesante porque está planteando justamente esto. Bueno, ¿cómo hubiera sido el mundo? Porque esto está retomando, digamos, como eso, ¿no? Es casi un género ya de la ciencia ficción, que es, si puedo volver en el tiempo, voy a ir a asesinar a Hitler antes de que cometa todos sus crímenes. Entonces esto un poco lo que muestra es, bueno, qué hubiera pasado efectivamente, por eso con detalles de la política internacional, ¿no? Con efectivamente qué pasaba con Stalin, qué pasaba con el resto de las naciones, cómo se organizaban para enfrentarlo. Entonces termina como diciendo lo que decís vos, ¿no? Bueno, ojo, porque también se va a construir un enemigo de nuevo, ¿no? La batalla, sabemos que la batalla de Stalingrado, que duró como 6 meses, murieron millones de personas. Entonces
no se acabó con la guerra por matar a Hitler, ¿no? Claro. Es, digamos, es un poco el mensaje que lo que estaba transmitiendo Claro, recién. al leerlo y releerlo, es como que la violencia es inherente al ser humano y va a suceder entre las naciones, entre las mismas personas, más allá de quién sea el principal, el eje principal de esa violencia. Porque también lo que habíamos hablado antes, que vos habías comentado que el papá de Adolf, de Adi, había comentado sobre los judíos, es lo que hubiese transmitido al hijo si se hubiera mantenido vivo, ¿no? Es como que, claro, él es así, pero atrás el padre fue el que también plantó la semilla. Es como que te va mostrando que no hay un porque sí, sino que hay diferentes variables que pueden desarrollar, que pueden hacer que en tu vida termines de una manera o de la otra. Y lo de que bien decías vos, lo de matar a Hitler, es la famosa teoría esa de internet de Baby Hitler. ¿Qué harías si tenés la máquina del tiempo? El resultado termina siendo igual de malo. Y el tema del demonio, ¿no? Que termina siendo el significado del demonio, el significado de la palabra, termina siendo, ¿no? Tiene muchas formas de abordarlo. Lo que parece al principio algo espiritual o religioso, termina siendo de otra manera. Sí, y hay, porque en el final, ¿no? Cuando está entrevistando a Eisenhower en la televisión, y él dice, ¿no? Dice como que la paz es obra de todos, ¿no? No se logró en un único momento, como haciendo la referencia al principio, a matar a Hitler, digamos, al niño Hitler, ¿no? Y dice como que la paz tiene que ver con millones en América, ¿no? En Asia, en Europa, sobreponiéndose a sus peores demonios, ¿no? Y ahí está otra vez como metaforizando, como decimos cuando, ay, no, porque mis demonios me hacen hacer tal cosa, es como otro tipo de utilización de la palabra, ¿no? Es muy polisémica esta palabra en esta historieta, como decías vos antes. Claro, y termina diciendo, todos nosotros ganamos esta paz, ¿no? Como que es una obra conjunta, digamos, el haber alcanzado es también si uno quiere rascar mucho, y es una forma también de sacarse de encima el peso de esta misión que lo llevó a matarlo a Hitler, ¿viste? Él fue el que apretó el gatillo, pero en realidad todos apretamos el gatillo también. Claro, porque en esa primera escena termina con perdón, ¿no? Dice, sí. Cuando le está disparando dice, perdón por esto es un acto de justicia, ¿no? Como, sí, perdón, ¿no? Forgive me, dice. Perdona, esto es un acto de justicia, perdóname, le dice, claro. Y bueno, nada, es algo que es una forma de excusarse con la nena, que termina, como dijimos, con este síndrome postraumático o algo así, que yo lo asocié también a lo que ven los soldados, que él lo trata varias veces, la gente que va a hacer esos tours a Medio Oriente, los soldados que van a una guerra, que cuando vuelven es tan crudo lo que ven, es tan demoníaco, digamos, volvemos con la palabra, gente que no queda bien, que necesita tratamientos psicológicos. Y acá está la diferencia con la historia, que los tratamientos psicológicos ahora quizás, seguramente con drogas o con sesiones y todo, van tratando de que esa persona se libere de esa cadena, y en la época de Paula era el electroshock y listo, y se acabó. Una vez leída esta historia y ya bien masticada, redondear algo sobre la historia, ¿qué te parece? A lo que hoy es esta historia con respecto a lo que va a publicar después Tom King. ¿Qué empezamos a ver acá? Sí, es un poco, o sea, lo que yo veo, que tampoco he leído, yo la verdad que soy bastante defensor de Tom King, gracias a ustedes que me introdujeron en este mundo. Sí. Yo había leído Visión solamente, después empecé a escuchar el podcast y empecé a leer las historias que ustedes recomendaban, sin haber leído demasiado, pero leí bastante, digamos, pero no todo. Lo que te decía un poco antes, que a mí me resuena sobre todo es eso, como una preocupación en la construcción de la historia, sí, ¿no? Tanto en el contenido, y esto que vos decías,
para mí no es para nada casual el tema de qué palabra elige, la palabra demonios. Fíjate que cuando termina al final él dice, bueno, todos hemos ganado esta paz, y ahí es cuando muere Paula, por ejemplo, cuando decimos descansa en paz. Está jugando siempre como en dos niveles, ¿no? Incluso cuando empieza esta última página dice Sherman Eisenhower, le dicen como, Sherman es la forma de decir presidente, pero está ella al mismo tiempo que es una mujer sentada en la silla desde la que se va a suicidar. Ese tipo de construcción de la historia, de trabajar el detalle, que me parece a mí es un poco lo que define esto, ¿no? Yo lo que vi rápidamente fue como, ok, ya estaba preocupado, digamos, porque lo que quiere contar, que siempre con mucho contenido, no es pasatista, digo, siempre tiene de fondo algo un poco que decía antes también, nuestra preocupación un poco por lo humano y por el sufrimiento, ¿no? Porque es algo que está bastante presente siempre, ¿no? Alguna tragedia, algo, como decías vos, traumático. El trauma creo que está bastante presente en su obra. Entonces me parece que en este personaje se condensa, digamos, cómo contar su historia, y la hace muy formalmente contada y al mismo tiempo profundizando en el sufrimiento, ¿no? De esta mujer que queda sola, una chica que presencia ese hecho terrible y cómo va lidiando con eso. En paralelo, como digo, al desarrollo al mismo tiempo de una historia paralela del mundo, ¿no? Cómo avanzó el mundo si Hitler no existía. Me parece que es una historia muy cerrada y muy en la onda de otras historias de él que yo he leído, ¿no? Bueno, en la el mismo que hemos comentado. Sí. Me parece que hace ese tipo de construcción. Roya de otra historia muy política, ¿no? Y ahí también, mostrando ese lado del submundo de las agencias de Estados Unidos, como la CIA, bueno, y el FBI, la CIA, más la CIA que es la que se encarga de recorrer el mundo, ¿no? Lanzar los tentáculos al mundo y ver qué pueda hacer ahí. Otra cosa que quería comentar antes que me olvide, porque me acabo de acordar, es que, como dijimos al principio del episodio, esto es un adelanto, antes de esta historia, junto a Tom Fowler, también, que escribió una novela, Tom King, que se llama A Once Crowded Sky. Es una novela que no está editada en castellano, y a modo de adelanto les contamos que vamos a hacer otro episodio con Hernán, más adelante, porque él la tiene comenzada, yo directamente la comencé, y bueno, leerla bien y bueno, ya vamos a tener un episodio donde podamos hablar de todo ese. Y con eso vamos a abarcar ya la génesis de este autor. Después iremos más hacia adelante. Hay obras para tirar para arriba, porque todas las semanas sacó algo nuevo, y a mí me sorprende, digo, como este tipo que se la pasa escribiendo, porque encima está haciendo algo para guión que no se sabe cuál es, para Hollywood, que todavía no. Sí. Se sabe que es para ese Universe nuevo, pero no se sabe cuál es, no es Supergirl. No, se dice ya que eso no es seguro, sí. No es Supergirl, aunque o sea, que va a estar basada en la obra de él, ¿no? En la obra de él, pero no, él no va a escribir el guión. Supongo que va a venir por el lado de algo más bélico, hay que ver. En algún momento habían dicho que querían hacer algo con Sgt. Rock, y la verdad que estaría interesante. Claro, que él hace ese capítulo excelente en Superman Up in the Sky, ¿no? Sí, con Sgt. Rock. Está Sgt. Rock. Claro. Quizá venga por ese lado, puede ser. Sí. Y bueno, y vamos a hacer esta novela. Este capítulo de esta novela, con eso vamos a abarcar. Y bueno, como decíamos, ahora sacó Animal Pound, que es una historia basada en Animal Farm de Orwell, y que no sé hasta qué punto no es una adaptación, no sé hasta qué punto está en la historia de King, se acerca a la novela. Recién salió el número 1, y está la historia del pingüino, está la que sacó de 6, creo que son 6 números del pingüino. Danger Street terminó ahora. Bueno, no para. De verdad. Ahora que mencionabas de la novela y que estaba justo hablando, dijiste antes lo de Tom Fowler, que dibuja en esa novela que hizo Tom King, digamos, una novela de prosa,
Sí. Y ahí efectivamente podríamos decir que está también la primera historieta que él hace, ¿no? Claro. Porque la novela es de 2012, Sí. un año antes se publicó que esta primera historieta propiamente dicha, pero efectivamente la novela empieza con una historia de 4 páginas, ¿no? Claro. Entonces, ahí, y dibujada por este mismo dibujante, entonces como que hay una especie de doble comienzo, digamos, ¿no? Hay como 2 primeras historietas, podemos decir, una en su novela y otra ya en la editorial, digamos, de cómics propiamente dicha, que es DC. Sí. Entonces ahí también, cuando hablemos de la novela, podemos volver a retomar esta primera historieta y compararla con la primera historieta que aparece allá. Claro, sí, buenísimo. Porque ahí es superheroica, ahí es bien superheroica. Esta está un poco en el límite, podemos decir, pues bueno, el viaje en el tiempo. Claro, pues, claro, Time Warp es una antología que se hizo también en la década del 70, si no me equivoco, y que está bastante afianzada en la ciencia ficción, ¿no? Claro, sí, se publicó en el 79, entre el 79 y el 80. Y hay hay historietas de Steve Ditko, por ejemplo, bueno, muchas cosas interesantes. Y en esta, la primera historia es muy buena de esta antología de la que habla de Tom King. La primera historia la escribió Damon Lindelof, uno de los creadores de Lost, y la dibujó Jeff Lemire. Y es sobre Rip Hunter, ¿no? Entonces ahí ya es como que se cruza en esta primera historia, habiendo de superhéroe y el viaje en el tiempo. Sí. Y esta es la segunda historia, digamos, de la antología, la de Tom King. Pero bueno, ahí después podremos ya jugar un poco con su primera historieta de superhéroes que aparece en la novela. Una novela sobre superhéroes también. Claro. Sí. Así que ya están invitados ya a estar atentos. Finalizando, este es el segundo episodio del año. Estamos por ahora cumpliendo, cuando dijimos que íbamos a hacer episodios cada vez más seguido. El año pasado fue un desastre, este año ya van 2 en un mes, así que bien, muy bien. Vamos todavía. Bueno, Hernán, muchísimas gracias por a vos. Parte. La verdad que, como siempre, la pasamos bárbaro siempre que estás con nosotros en el podcast, porque la verdad que se enriquece un montón. No, me encanta charlar con ustedes, la verdad que digo, en serio me hicieron fanatizarme por Tom King. Estoy ya diciéndole a mucha gente y le presto cosas a mucha gente para que vaya metiéndose en el universo de Tom King, porque como decía la otra vez, me parece, es un autor que tiene mucha personalidad, ¿no? Que uno reconoce esos ciertos temas, ciertas formas, y a mí me resulta realmente muy atractivo lo que escribe, siempre me sorprende, digamos, ¿no? Sí, es un escritor que a nosotros nos llamó la atención en un principio y siempre vamos encontrando, por suerte, cosas nuevas como para disfrutar. Sin más, y agradeciendo a Cintia de Un Dulce Perfecto, como siempre, por la locución. Nos vemos en la próxima. Chao.